Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, Hay, buenos días. Hola, buenos días, Doc. buenos días. Están los casos de la Universidad de San Sebastián, si no me equivoco, así que cuando quieran, adelante. Hola, ¿se escucha? No, no sé si se escucha. Sí, se escucha. Ah, ya. Bueno, voy a compartir bueno, soy Marcela Castillo de la Universidad de San Sebastián y voy a presentar dos casos clínicos y posteriormente una revisión. Entonces, el primer caso clínico es una mujer de 55 años en que tiene antecedentes de hipertensión arterial, hábito tabáquico y comienza con una cefalea brusca de alta intensidad y posteriormente compromete conciencia. En servicio de urgencia se realizó un TAC sin contraste, en el cual se evidencia un aumento de la densidad de las cisternas basales que compromete a la cisura de Silvio, en el cual estamos, como impresión, estaríamos en una hemorragia subaracnoidea de patrón aneurismático o de cisternas basales. Se procedió con otro estudio que sería con el AngioTAC, donde se visualiza un aneurisma sacular mamelonado en el segmento distal de la asa izquierda a nivel de su bifurcación, con dirección posterior inferior. Esta paciente se derivó a otro centro de mayor complejidad en el cual se realizó el estudio angiográfico, en el cual muestra el aneurisma mamelonado, que se encuentra en el segmento distal de la ASI, y se procedió a realizar el procedimiento endovascular con la instalación de coils y posteriormente el control que se realizó en la misma intervención, donde se muestra que los coils se encuentran bien posicionados, con la arteria permeable y sin extravagación de contraste. Entonces, en este caso, lo que quería mostrar es que estábamos mediante una hemorragia subaracnoidea de patrón difuso cisternal, secundario a un aneurisma roto. El siguiente caso es un hombre de 30 años que tiene antecedente de trombofilia. Él tuvo un accidente automovilístico hace 4 días de baja intensidad. Refiere que se golpeó en la zona occipital sin pérdida de conciencia y por los días siguientes evoluciona con cefalea progresiva y focalidad neurológica, que compromete en el hemiparesia izquierda. Llegó al servicio de urgencia donde se realizó un TAC sin contraste, en el cual lo llama la atención la hiperdensidad que presenta el seno sagital, acompañado con este signo de la vena cortical hiperdensa, que sería el signo de la cuerda. Posteriormente, o sea, a nivel de los surcos de la convexidad se presenta a un aumento de densidad surcal, en el cual estamos presentes en una hemorragia subaracnoidea con patrón surcal o de la convexidad. Se realizó el angioTAC, en donde en la fase venosa se muestra el defecto de hiene que tiene el seno sagital, generando el signo del delta vacío y que compromete el trombo a nivel de los senos sagitales, como también en el seno transverso.
Entonces, en este caso, lo que estamos enfrente a una hemorragia subaracnoidea con patrón surcal secundario, una trombosis aguda de seno venoso y de vena cortical. Entonces, en mi presentación se basa en dos casos clínicos en que presentamos hemorragia subaracnoidea, pero con diferentes contextos clínicos. Para hacerlo como de los grandes grupos de urgencia que lo vamos a enfrentar, estamos enfrente de un accidente cerebrovascular en el cual se va a presentar dos patrones, el más frecuente, el hemorrágico, o sea, el isquémico, y el hemorrágico se separa en hemorragia intraparenquimatosa y el 30%, que ya correspondería al 5% de todos los accidentes cerebrovasculares, se va a presentar con una hemorragia subaracnoidea, como se lo presentó el primer paciente. Pero hay otro porcentaje que de la hemorragia subaracnoidea que es la causa más frecuente, que son las causas traumáticas. Entonces, cuando estamos evaluando el servicio de urgencia a estos pacientes, tenemos que ubicarlo en qué contexto. También hay otros tipos poco habitual que se va a presentar con una clínica más larvada. Entonces vamos a tener un amplio de historia clínica de pacientes que se lo puede presentar con una hemorragia subaracnoidea. Entonces, como generalidades, presenta un alto impacto socioeconómico, se presenta en personas jóvenes que previamente se encuentra sana, independiente. Su principal causa es el trauma. El origen no traumático sería de un aneurisma roto, que sería el 85%, y se diagnostica a través del TAC sin contraste. Los patrones clásicos que van a hacer la distribución a través del TAC va a ser un patrón difuso, un patrón perimesencefálico y un patrón de la convexidad o surcal. Cuando hablamos de un patrón difuso, el que compromete las cisternas basales y además se extiende a la cisura de cilio, y cuando hablamos como un patrón perimesencefálico, que solamente compromete la cisterna perimesencefálica, y un patrón de la convexidad o de los surcos que compromete a nivel de los surcos, la hiperdensidad espontánea. Todo tiene la misma causa más frecuente, que sería el trauma, que puede dar diferentes tipos de patrones o mezcla de estos tres patrones. Entonces, ¿para qué nos sirve nosotros saber esto de los patrones? Porque lo va a orientar a las posibles causas que esté generando esta hemorragia subaracnoidea. Entonces, el primer patrón cisternal es que compromete las cisternas basales, va a presentar una clínica brusca de cefalea severa, en el cual si lo enfrentamos a este patrón, tenemos que pensar de manera inmediata que es un aneurisma saccular roto. Y tratar de buscarlo a través de las diferentes localizaciones que lo puede dar el aumento de densidad en ciertas zonas. Por ejemplo, si se encuentra mayor densidad espontánea a nivel fronto-basal, estamos pensando que el aneurisma roto va a estar a nivel de la arteria comunicante anterior, o de la cisura de cilio, de la arteria cerebral media, y de que se compromete el cuarto ventrículo de la pica. Entonces, de acuerdo a eso, lo puedo orientar en dónde buscar el aneurisma saccular. ¿Para qué? O sea, después de eso tenemos que pensar que ya en el angio-TAC lo puede identificar y caracterizarlo con su morfología, y el angio-TAC lo sirve para ver y también para planificar un posible tratamiento. Cuando hablamos que el angio-TAC es negativo, el paciente igual se va a ir a angiografía porque el nivel de sospecha es alto. Entonces, en la angiografía, en el mismo procedimiento, se va a ver cuál va a ser el tipo de tratamiento. Si ya nosotros, como el caso que le mencioné al principio, ya sabemos en dónde está la ubicación y cuáles son sus características morfológicas, da tiempo para planificar
qué tipo de tratamiento darle al paciente, si va a ser a través de coils o a través de un clip. La principal complicación que tiene estos aneurismas saculares rotos es el vasoespasmo. Y el vasoespasmo uno lo puede predecir a través de la escala Fisher modificada, en el cual va a ver cuál es la probabilidad de generar un infarto cerebral secundario al vasoespasmo. Entonces, la escala Fisher va a dividir en 4 grados, en el cual la característica que tenemos que ver cómo es la hemorragia subaracnoidea, si es fina, menor a 1 milímetro, o si es gruesa, mayor a 1 milímetro. Si cuando hablamos de una hemorragia fina, tenemos que aparte separarlo, si compromete a los ventrículos, no para colocar si es Fisher 1 o Fisher 2. Si hablamos de una hemorragia subaracnoidea gruesa, tenemos que ver si compromete los ventrículos para poder separarlo en 3 o 4. Entonces, es muy importante definir si estamos en una hemorragia subaracnoidea fina o gruesa y se comprometen los ventrículos. ¿Cómo se manifiesta el vasoespasmo? En sí es una disminución del calibre de la arteria intercraneana. Esto se va a manifestar de acuerdo a una nueva focalidad neurológica que va a tener el paciente. Y el estudio que se va a realizar en sí es un diagnóstico clínico, pero el método de estudio que se recomienda va a ser la angiografía selectiva intraarterial, en el cual estos pacientes, solamente por presentar un aneurisma roto y generar la hemorragia subaracnoidea, va a tener en sí en su indicación nimodipino con comprimido oral cada 4 horas por 21 días, para disminuir el riesgo y la prevención del vasoespasmo. Y con ello es tener una isquemia cerebral. Entonces, el segundo caso que presenté fue un patrón de la convexidad, en el cual vamos a tener de todas las causas posibles que le mostré en la tabla al principio, vamos a separarlo en 2 grupos. El primero son los trastornos vasomotores, que tenemos el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible y el síndrome de encefalopatía reversible posterior, y la trombosis venosa cortical o de los senos durales, que fue el caso que presenté. Cuando nosotros lo planteamos que estamos frente a una trombosis venosa cortical o de los senos durales, siempre tenemos en mente cómo se manifiesta esta trombosis. Y en la mayoría de los casos, o típicamente se manifiesta como un hematoma intraparenquimatoso, con un edema vasogénico desproporcionado al tamaño de la lesión y también de la temporalidad, pero también se puede manifestar como una hemorragia subaracnoidea del patrón de la convexidad. Es un diagnóstico que tenemos que es difícil de diagnosticar, ya que la trombosis de las venas corticales o de los senos durales tiene varios tipos de presentaciones, pero sí, tenemos que tener en claro que si estamos mediante este tipo de patrón, buscar los signos que genera una trombosis venosa cortical. Y los signos son en el TAC sin contraste, que sería el signo de la cuerda hiperdensa que lo tenía nuestro paciente, y en el angio-TAC en fase venosa, el signo de delta vacío. Y asociado a esto, al patrón de hemorragia subaracnoidea de patrón de la convexidad. Entonces, cuando hablamos el tercer patrón, que sería el perimesencefálico, es de buen pronóstico, va a comprometer las cisternas amiens y prepontina, pero, la causa que genera este patrón es una ruptura venosa. Entonces, en sí va a ser un sangrado más lento, por eso el pronóstico se relaciona con su pronóstico, que es diferente al sangrado que tiene el patrón de cisternal, que es un sangrado arterial por secundario a un aneurisma sacular.
y genera el vasoespasmo y con toda la repercusión. Por eso este es un patrón más bien benigno, en el cual no quita que hay otras etiologías. Entonces, para plantearlo, hay que estar bien seguro y ya que puede tener un aneurisma vertebrovascular o de otras causas que genere una complicación mayor. Entonces, en sí, cuando veamos este patrón, como radiólogo general es recomendable de seguir estudiando y no quedarnos con que es por una ruptura de vasos de bajo flujo venoso. Y siempre correlacionar con la historia clínica del paciente, ya que si vemos un paciente que está vigil, que solamente tiene una leve cefalea y presenta este patrón, lo orienta que puede ser una ruptura venosa, de vena, pero igual hay que seguir complementando con examen que sería con el angiotract. Bueno, como conclusión, presenté dos tipos de casos, que tenemos dos tipos de patrones asociados a hemorragia subaracnoidea, en sí con diferentes tipos de edades. Primero, que se presentó de manera brusca, como de un accidente cerebrovascular hemorrágico, y otro que es un cuadro más larvado, que llevaba días, por 4 días de evolución, que presentó focalidad, y uno se hace pensar que puede ser por la trombosis venosa de los senos versus a otro que un aneurisma roto. Como mensaje es que siempre cuando veamos una hemorragia subaracnoidea de patrón cisternal o basal, pensar en un aneurisma roto y buscar en el angio TAC y posteriormente que se va a evaluar con la angiografía. Y los patrones de la convexidad, pensar en los dos grandes grupos que serían de la trombosis venosa y de las causas vasomotoras. Acá está mi bibliografía que me basé en la presentación, y eso sería mi presentación. Gracias. Muchas gracias, doctora. Lo- los casos y son lo que tienen que saber, digamos, de hemorragia subaracnoidea. Son temas que hemos visto varias veces y siempre es bueno reforzarlo. Así que, bien. ¿Y cuál es el centro derivador de ustedes? El Hospital Regional de Concepción. Ah, de Concepción. Ok, perfecto. Sí, ahí tienen de todo, si no me equivoco. Sí. Así que, bien. Pasemos a la siguiente presentación. ¿Hay alguna más? No, no, doctor, solamente hoy día es presentación de casos. Ah, ya. ¿Solo tenían esos dos casos? ¿Está bien? Sí. Ya, perfecto. Bueno, miren, yo les quiero pedir si se puede quedar a alguien de la Universidad de San Sebastián, un representante, y un representante del USACH y otro del UCN, para conversar un par de cosas del próximo año, por favor. Ya. Elijan ustedes. Pero se conecta en el celular. Sí, me conecto de mi celular.